Ok, no terminamos el capítulo 13, solo lo iniciamos y espero que lo podamos terminar hoy. Solo abarcamos párrafo 1, puntos del 1 al 4, acerca de la santificación. Y algo importante que debemos recordar es que teológicamente hay dos aspectos de la santificación que aparecen en los textos bíblicos, si usted lo recuerda, los que igual estuvieron. Y uno de esos aspectos es que la santificación definitiva o posicional es algo que ya recibimos al estar en Cristo, al nacer de nuevo, al experimentar la obra del Espíritu, la regeneración. Es decir, Dios dice, ya eres santo. ¿Sí? Es un decreto de Dios, una declaración de Dios. Pero también el otro aspecto es la santificación progresiva. Y eso nos hace comprender que Dios todavía no termina con nosotros. ¿Sí está claro? Porque de pronto llegamos a pensar, en algunas congregaciones, buenos días, en algunas congregaciones se ha enseñado, o denominaciones, que el creyente ya no comete ningún tipo de pecado, ha sido perfeccionado, y eso lo vamos a ver en el párrafo 2 y párrafo 3. Solo nos faltó el punto 5 del párrafo 1, pero lo vamos a leer. Si alguien trae su confesión, ¿sí? ¿Y la trae ahí? ¿La puedes leer? ¿O el párrafo 1, capítulo 13? No. De la adopción. Yo lo tengo para lo que no lean. Párrafo 1, por favor. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud por sus palabras y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de todas las verdades, de toda la verdadera santidad, sin la cual nadie va al Señor. Nadie verá al Señor. Ok, Nadie verá al Señor. Sí, se nos escapaba también el punto 6, que es como, digamos, ahí una nota de fin de texto, que es muy importante. Entonces, ya estuvimos viendo muchos textos acerca de esta santificación definitiva y santificación progresiva. Y el punto 5 nos habla que el dominio del viejo hombre, o como dice aquí, del cuerpo entero del pecado, es destruido. Cada que veamos en la escritura viejo hombre, vieja naturaleza, creo que vieja naturaleza no lo menciona. Viejo hombre se refiere a la naturaleza caída, a la naturaleza que recibimos de Adán, todos los seres humanos, no importa la nacionalidad. Y además, cuando añade como el término carne, en muchos textos ese término también se refiere a la vieja naturaleza. No en todos, a veces carne la Biblia lo maneja como el cuerpo físico. Por eso debemos ver el contexto de cada texto. Entonces, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, la vieja naturaleza, y las diversas concupiscencias del mismo, o sea, del cuerpo, se van debilitando y mortificando más y más. Y, contrario, se va vivificando y fortaleciendo cada vez más las virtudes salvadoras, las virtudes del Hijo de Dios, para la práctica de toda verdadera santidad. O sea, la santidad se empieza a volver práctica en tu vida.
ya no lo ves como algo inalcanzable, algo imposible. Dios está obrando en aquellos que Él ha predestinado, ha llamado, ha justificado, ha adoptado y santificado. En este caso, nadie puede decir yo soy hijo de Dios sin santificación. Nadie, o sea, eso es imposible, no es bíblico. Así que es un proceso en el cual Dios nos ha hecho partícipes, nos ha metido. Ahora, los textos que vamos a mencionar en cuanto a que verdaderamente Dios ha declarado la derrota del pecado en nuestras vidas, la destrucción del viejo hombre, la muerte del pecador, ¿sí? Del viejo Juan, del viejo José. Se oye mal el sexo femenino, ¿eh? Ok, Romanos 6:14, el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, dice el apóstol Pablo. Es una declaración de Dios. O sea, está diciendo ya no se va a enseñorear el pecado de los creyentes, ya no, a partir de que nacen de nuevo, porque están bajo la gracia. Romanos 6, 12 y 13 nos dice, hemos muerto al pecado, y eso el bautismo en agua representa esa muerte de la vieja naturaleza y el nacer para Dios. Está hablando de esa muerte espiritual de la vieja naturaleza en Romanos 6. Entonces el verso 12 dice el apóstol Pablo, y porque eso ha sucedido, porque juntamente con Cristo ha sido crucificado, sepultado y ha resucitado con Cristo, ahora ya no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que ya no lo obedezcan en sus concupiscencias. O sea, aquí nos dice mucho, y si nos quedamos en cada texto es demasiado. O sea, el creyente tiene concupiscencias. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Tuyas. Un deseo, ¿no? Debe ser un deseo, ¿no? El airarse descontroladamente. Dice la Escritura que te puedes enojar, pero que lo dejes. ¿Sí? Y así podemos hacer una lista enorme de concupiscencias que se despiertan en nosotros. Bueno, dice, ya no obedezcas esas concupiscencias porque el pecado ya no te gobierna. Ni tampoco presentes tus miembros o tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a ti mismo, a Dios, como vivo entre los muertos, y tu cuerpo a Dios como un instrumento de justicia. ¿Será posible eso? ¿Lo estás poniendo en práctica? Porque esa es una realidad que Dios ha traído a todo creyente y que va creciendo, se va desarrollando. Entonces, aquí está la declaración de Dios en cuanto a la santificación progresiva. Gálatas 5:17 nos dice que hay un deseo dentro de los creyentes, todos los creyentes, hay deseos de la carne. Y esos deseos son contra el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti. Esa es la lucha interna de todos los creyentes. Todos. Y esa es una evidencia de que tienes vida espiritual. Que dentro de ti, por el Espíritu, empiezas a pelear voluntariamente contra los deseos de la carne, manifestaciones. Si usted lee más adelante Gálatas 5, nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y da una lista de prácticas que ofenden a Dios, que son pecaminosas. Y el deseo del Espíritu Santo que mora en ti es contra tu naturaleza caída. ¿Sale? Estos se oponen, luchan entre sí dentro de ti para que no hagas lo que quieras. Si tu carne quiere hacer algo, el Espíritu se opone. Si el Espíritu Santo quiere hacer algo, tu carne se opone. No sé si hoy te dio flojera levantar. Sí. Ahora, tu decisión va a ser en base a que nutres más. Si tú oras constantemente, si tú estudias la Escritura, te congregas, estás
añadiendo fuerza espiritual para soportar lo que tengas que soportar, para cualquier manifestación de la naturaleza caída, para vencer. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí lo estás poniendo en práctica? Respóndase cada uno. Ok, son varios textos. Gálatas 5:24, los que son de Cristo, ¿sí? ¿Qué hacen? Hay pasiones y deseos en los creyentes, y a veces si no crucifican eso, pudieran parecer no creyentes si le dan lugar a la manifestación de la carne. Colosenses 1:11, necesitamos ser fortalecidos con todo poder de Dios, no el tuyo. No es suficiente tu fuerza de voluntad, no te va a alcanzar tu fuerza de voluntad. Si vas a una institución de psicología y te dicen, usted puede, usted América, usted puede, solo decídase a poder y usted puede. La naturaleza caída te va a vencer. Necesitas a Dios, necesitas el poder de su fuerza. Y 2 Corintios 7:1 nos da un mandamiento el apóstol Pablo de parte de Dios. Amados, tenemos todas estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, la vieja naturaleza, de espíritu, pensamientos, deseos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la santidad que Dios te ha concedido, también te ha concedido que sea perfeccionada. Amén. Ahora, Efesios 4:22-25, en cuanto a esa vieja manera de vivir sin Cristo, despójense de ¿qué? El viejo hombre tiene que ver con la carne o esa naturaleza caída, porque esa naturaleza caída debes entenderlo ya el día de hoy, si no lo habías entendido, está viciada conforme a los deseos engañosos, deseos terrenales, y renuévense en el espíritu de su mente. Renuévense en el espíritu de su mente. Es decir, ¿con qué renovamos nuestra mente? La palabra. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, tienes un privilegio de vivir en la práctica de la santidad según las Escrituras, no según tu propia imaginación. Hay personas que dicen, yo creo que ser santo es vivir de esta manera. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Sale? Ok. Sed santos, porque yo soy santo, sale. Por lo cual desechen, aquí hay un ejemplo de cómo soy santo. Bueno, desecha la mentira y habla ¿qué? Cada uno con su prójimo. Dice que solo con los hermanos en la reunión. Con todos dice que hablan la verdad. Necesitamos la ayuda de Dios para poner en práctica esto. Ok, muy bien. ¿Alguna duda del punto 5 respecto a que Dios nos dio la capacidad de mortificar el pecado? ¿Sí sabe qué es mortificar? Crucificar todos los deseos de la carne. No le proveas a la carne porque se vuelve un monstruo que tú no vas a poder controlar. Te lo aseguro. Un tipo de ese... Oye, tal vez está mal el ejemplo, pero como ese hombre araña que sale como todo de negro y que no lo puede controlar el normal, algo así es la naturaleza caída. Mire, aún las películas tratan de representar esa naturaleza caída sin darse cuenta, pero es un monstruo que vive dentro de ti, que si le das de comer te va a controlar. Sí. Ok, 2.
Bueno, ¿y por qué es necesaria la santidad? Se me olvidaba este punto. Aquí esto es determinante y contundente. ¿Por qué es necesaria la santidad en el creyente? Porque sin santidad nadie verá eso. Exacto. Sin santidad nadie. ¿Habrá alguien sin santidad en el reino de los cielos? No. Imposible. Así que si alguien dice, yo soy hijo de Dios, pero no vemos que está desarrollando esa santidad, no está creciendo en esa santidad, hay que predicarle el evangelio. Probablemente no ha nacido de nuevo. Pero luego esa misma naturaleza que hablaba, ese mismo monstruo, muchas veces nos hace creer que porque venimos, porque hacemos ciertas cosas religiosas, somos destinados, o sea, que vamos a estar viendo a Dios, cuando en realidad lo que debemos de orar a Dios es que nos revele, porque nuestras obras, nuestros frutos son los que demuestran si en realidad estamos progresando en esta misión. Sí. Recuerden que dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, debes reflexionar en tu interior. ¿Qué hay cada día? ¿Sí? Si hay un problema grave o si hay una tentación, ¿cómo reaccionamos? Decía un pastor, nosotros nos asustamos de que allá afuera hay personas que siendo hombres se creen mujeres y mujeres se creen hombres. Dice, pero en la iglesia hay personas que se creen cristianas. Sin santidad. Sin santidad. Así que pónganse a cuentas. No, yo soy uno de los que participan de la cena del Señor. Ah, mira, eso se tiene que poner en cuentas. A cuentas con Dios. Yo no. Los eres o no eres. Tengamos cuidado. Describa esta guerra espiritual que arde en el alma del santo. Sí hay esa guerra espiritual y entonces es el párrafo 2. ¿Sí es real esa guerra en ti? ¿Sí? Porque si no hay esa guerra, no hay vida espiritual, no hay Espíritu Santo. Si tú dices, ay, no está tan mal, como que exageran, pastor. Ay, si todos lo hacen. ¿Sí? Alguien que no tiene vida espiritual vive en la práctica del pecado y se justifica. Pero en este caso, párrafo 2, en esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu en tu interior y el espíritu contra tu naturaleza caída. Todos los días, hasta el último aliento de tu vida. De hecho, esa es otra de las cosas que a nosotros individualmente, en el examen que te tienes que hacer todos los días, es una evidencia de que eres cristiano, de que el Espíritu Santo se muere en ti. Cuando pecas, luego enseguida ya no te dejas en paz, ¿sí? Y te entristece porque está diciendo que tú lo conquistaste. Exactamente. Ese contristar al Espíritu va a llenar tu alma de esa tristeza que viene de Él, que está en 2 Corintios 7, y que te va a llevar al arrepentimiento y a la salvación. O sea, tal vez ya tienes la salvación, pero la salvación de la situación que estás viviendo, en donde el pecado te engañó que no es tan malo. O sea, el pecado es experto, la naturaleza caída y Satanás también, para que tú caigas en un autoengaño de no es tan malo. ¿Y por qué? Mira lo que hizo fulano y a mí mira cómo me señalan. ¿Sí? No, o sea, yo mismo debo hacer un autoexamen, o sea, personal, independientemente de los errores de mis hermanos, porque también fallan. Ustedes más. El punto de comparación siempre ¿Perdón? el punto de comparación no tiene que ser el de al lado, sino siempre Cristo. Porque si tú te ves al de al lado, entonces compites, tienes manera de competir. ¿Con Cristo? Si te comparas con Cristo, ¿cómo estuvo mi santidad el día de hoy? Señor, ¿hice algo en cuanto a tu semejanza? No, pues me faltó.
¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que debemos estar haciendo. Punto 1, los textos en cuanto a que esta santificación es completa, es total, es en todo lo que tú quieras imaginar de ti. Si tú dices mi mente, sí. Si tú dices mi cuerpo, sí. Mi espíritu, sí. Mi alma, sí. Mi corazón, sí. Todo. Dios ha decidido santificar todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué todo? Porque Dios nos manda que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Pero ¿por qué tenemos esa necesidad de ser santificados completamente? Porque el pecado corrompió todo lo ser. Todo. No quedó una sola área, un solo pelo que tú digas, no, mira, este sí es sano. Esta neurona quedó limpia de la corrupción. No, hermanos, todo se corrompió. Sí, así como el pecado corrompió toda la santificación que Por eso viene el Espíritu, es la garantía de que hay una santificación completa. Sin el Espíritu no hay santificación. Solo la voluntad humana tratando de vencer lo que le gusta. ¿Cómo le haces? Si me gusta el pecado, ¿cómo le hago para vencerlo? Sin el Espíritu es imposible. Así es que esta santificación es completa. Ustedes al rato. Primera de Juan 1:8-9. Esta corrupción es real. Si alguno dice el apóstol Pablo, si algún creyente, porque él mismo se incluye, él dice, si decimos creyentes, iglesia, que no tenemos pecado, y luego también añade, bueno, creo que es el verso 10, si alguno dice que no ha cometido pecado, chequenlo su Biblia, primera de Juan 10. Si alguno dice que no ha cometido pecado, así que no podemos pararnos nosotros. Por favor, ya deje de verme como si yo no tuviera pecado. Por favor, ya. O sea, es que de pronto en las congregaciones ha habido esa tendencia, tanto que ya no les queda el nombre de cristiano, les queda pequeño, ni de pastor, está muy pequeño el nombre. Tengo que llamarme arcángel, apóstol, ungido de Jehová. Hermanos, somos creyentes. Dios nos da una función, y muy importante a cada uno en el cuerpo de Cristo. Pero todos somos llamados a vivir esta vida. Todos somos santificados, pero todos tenemos pecado. O sea, yo me he preguntado eso en mis momentos personales. O sea, Señor, ¿por qué yo? O sea, ¿sí has visto mis fallas? Sí. Y todavía vas a cometer otras. Esa es la realidad. O sea, que alguien diga, desde hoy no cometo una sola falla, ¿usted le creería? No. Entonces, eso es parte de lo que está diciendo Juan. Y él se incluye, el apóstol. Y si Pablo también habla del pecado en Romanos 7 como algo que no puede dejar de hacer, no de practicar, o sea, no caigamos en ese otro extremo. Porque la práctica del pecado es para alguien que no tiene vida espiritual. El creyente lucha, pero tropieza con el pecado. ¿Sale? Es muy diferente. Romanos 7 nos dice también el apóstol Pablo. Si usted ve al apóstol Juan, al apóstol Pablo, y si usted ve al apóstol Pedro también, actuando, al final vamos a ver como hipócrita, entonces ellos lucharon contra el pecado. Romanos 7:18 dice, yo sé,
Eso es para que usted también diga, yo también sé. Sí, la verdad. En mi carne no mora el bien, o sea, debes saber eso. En ti, si se despierta esto, porque ahí lo traes adormilado como un virus, ¿sabe que trae muchos virus así medio adormilados en su cuerpo? Y que si se despiertan y tu sistema inmune no los detiene, adiós, Alejandro. Esos virus, esas bacterias que moran en ti te matan. Entonces, algo similar. Así está el pecado. Dame de comer, por favor. Y si lo empiezas a dar, si lo empiezas a dar, porque el querer el bien, o sea, yo quiero el bien por el Espíritu que está en mí, el bien de Dios, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué hería a mi esposa? ¿Por qué le dije eso si sabía que la iba a lastimar? Porque en ti mora el mal, mora el pecado. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. El pecado que mora en mí, la naturaleza caída. Algunos que creen que son ya sin pecado porque están en Cristo, llegan a decir, no, pero esto Pablo lo escribió de antes cuando no estaba en Cristo. No, espérame. No, lo mismo dijo Juan, lo mismo sucedió con Pedro. Los apóstoles luchaban contra el pecado. ¿Sí? Filipenses 3:12 también nos habla Pablo, no lo he alcanzado ya, o sea, no he llegado a la meta, no soy perfecto. ¿Tú puedes decir que soy perfecto? Usted casi. Yo casi. No soy perfecto, dice el apóstol, sino que prosigo, sigo adelante, estoy en una batalla, por si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Sigo en la batalla. Esa batalla también es hoy, aunque estés en la congregación. Tú sabes contra qué estás luchando en tu interior. Y tú sabes cuando no estás aquí, tú luchas aquí. ¿Vale? Párrafo 2.2, ¿de dónde surge una continua e irreconciliable guerra? No hay tregua. O sea, tú no puedes recostarte una semana y decir, ay, estoy descansando del pecado. No, es una lucha constante. 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo lo que no le conviene se abstiene, de todo pecado. Ellos, a la verdad, en este contexto de que Pablo usa metáforas como de un atleta, de un soldado, en donde, imagínense, trata de imaginarse eso, un atleta que está en las Olimpiadas, va en la carrera de los 100 metros, ok, y de pronto se detiene y dice, necesito descansar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Va a perder. Si tú dices, me voy a relajar un poquito, como que estoy exagerando en cuidar de mi vida íntegra, ¿qué va a suceder? Vas a perder ciertos aspectos de santidad. O sea, no te engañes, porque el pecado engaña. Ok. Y usa tus sentidos. ¿Qué usa? Tus sentidos, tus ojos, tus oídos, tu tacto. Y a través de eso logra engañar. Me han contado. Así que yo de esta manera corro, dice, sigo corriendo, no como a la aventura o al azar. De esta manera peleo, así como un boxeador. ¿Qué creen que es? Imagínense, no sé, vi un corto de un boxeador, Mayweather, morenito, contra un mexicano, creo que se llama Mejía, hace algunos años, en donde se cansó tanto el mexicano que en un momento dado se abrazaron ahí de que no podían cansar bien a golpear a Mayweather, que al abrazarlo se le aventó así con su cabeza y le abrió el labio y le quitaron un punto.
Y desde ese momento como que ya no supo qué hacer y empezó a decir como discúlpame, y lo abrazaba y discúlpame y lo abrazaba. Y cuando les dijeron pues ya otra vez empiecen, el mexicano seguía discúlpenme y pum, y le daban 2 veces y al suelo. Y lo notó. Fue un abuso porque todavía el mexicano estaba así como que disculpa. Pero fue legal porque el árbitro dijo ya otra vez. Y así nos descuidamos nosotros. No me va a hacer daño, toma la suerte. No me va, ay, mi propia naturaleza, ay, pobrecita, no me va a hacer daño. Me arrastra a cosas que te imaginas. Sí. Ok, así que necesitamos aprender a golpear nuestro cuerpo. Dijo Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, agarra un látigo. No es cierto. ¿Qué significa eso? ¿Será literal? No es literal. Significa niégate a ti mismo en tu naturaleza caída. Niégate. Eso es golpear a tu naturaleza caída. Porque si no, no sea que seas eliminado en la carrera. Ok, no se refiere a perder la salvación, por favor, no se vaya hasta el otro extremo. 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, yo te diría, esto te encargo, hermanos, hermanas, que Dios te predestinó para que vivas en esta realidad de la santificación. Dios te predestinó. Y Dios te ha justificado, Dios te ha limpiado. Por eso dice, milita por ellas en la buena milicia. O sea, hay una guerra que estás enfrentando. Tienes que saberlo. Esa guerra es real. Y tú lo sabes, en tu interior es una guerra. Todo lo que vemos en las redes sociales, a nuestro alrededor, los medios de comunicación, lo que oímos de las personas no creyentes, propuestas, todo, o sea, es una guerra. Si está el Espíritu en ti. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Es una buena batalla, es la mejor batalla que yo te puedo sugerir que pelees. Si alguien te provoca a pleito, yo te diría que es una batalla que te alejes mejor de ella. Que te digan miedoso, cobarde y lo que quieras añadir. Retírate. Pero en esta batalla no te puedes retirar. Te tienes que quedar y tienes que aprender a arrodillarte y decir, Señor, ya no soporto esto. Si tú no me ayudas, no voy a vencer. Peleala. Los medios de gracia son tus guantes, son tu short de boxeo, son tu ejercicio, tu pelea. Estoy cansado y si leo la Biblia, es que está jugando la América. Pelea la buena batalla porque si no te vas a estar debilitando cada vez más. ¿Verdad? Amén. Segunda de Timoteo 4:7 dice Pablo, he peleado la buena batalla, le dice a su discípulo como diciendo, tú haz lo mismo. He acabado la carrera, o sea, he guardado la fe, porque él estaba a punto de morir, ya muy viejito. Bueno, de ser ejecutado. O sea que tenemos que pelear hasta el final, porque ya iba a ser ejecutado. Hasta el último round. Pablo no dijo, bueno, ya es lo último, Señor, claro, necesito. No, hasta el final, ¿sale? Así que es una realidad en los apóstoles, y si el día de hoy tú te encuentras una persona de que, yo ya no tengo problema con el pecado, pues es alguien superior a un apóstol. Párrafo 2.3, la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Aquí están los contendientes dentro de ti.
y tu voluntad, o se hace alianza con una o hace alianza con el otro. ¿Con quién has estado hecho alianza? ¿Con el Espíritu en tu voluntad? ¿Con el Espíritu Santo o con tu naturaleza caída? ¿Cuál ha sido tu mejor alianza? A ver, cuéntame. No es broma. Punto 3. La carne lucha contra el Espíritu contra la carne. Los apóstoles reconocieron que el Espíritu Santo vino al creyente a oponerse completamente a la naturaleza caída. Completamente. Gálatas 5, 17, 18. Les digo, dice NBI, vivan por el Espíritu o andad en el Espíritu, dice Reina Valera, y no sigan los deseos de la carne. O sea, no te equivoques, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios desea lo que es contrario a la naturaleza caída. Los dos se oponen entre sí. Los dos van a estar oponiéndose todos los días entre sí. No hay reconciliación. O sea, no busques que tú quieras usar 2 Corintios 5. No, es que Dios me dio un ministerio de reconciliación y voy a reconciliarme con mi carne. Por favor, eso es consentir tu pecado y decirle, bueno, está bien, y entonces vas a caer una y otra vez y vas a tal vez vivir peor que un impío. Peor. Engañado o engañada por el pecado. No va a haber tregua entre ellos dos, nunca. No va a haber reconciliación. Primera de Pedro 2:11. Amados, los amados de Dios. Pues está diciendo, Dios ha hecho todo esto en ti. Yo le ruego, y fíjense el ruego del apóstol. Ahora, los pastores podemos obligar a alguien a quitarle su actitud. Le rogamos, por favor, ya pelea. A veces te imagino, ¿sabes cómo te estoy imaginando? Como en el ring, dejando que te den, y que él no te para y otra vez sin defenderte. Y ahí el apóstol Pedro, amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Te está diciendo, por favor, entiende, estás en una batalla, estás en un ring, estás en una guerra, entiéndelo, por favor, despierta, tú que estás conmigo. Levántate y pelea. No le dices que caerán, porque el pecado, la naturaleza vieja en alianza con Satanás. Busca alianzas, busca alianza con tu voluntad. Ándale. Busca alianza, Satanás viene y busca alianza con esa vieja naturaleza. Ándale, mira, te estás perdiendo. ¿Cómo es posible? Ya viste todo el dinero que hay ahí. Y bien fácil que se gana. Ya viste, ya fueras millonario. ¿Sí? Ok. Siguiente. 3. Párrafo 3. ¿Hay esperanza para la santificación del creyente en su lucha por obtener la santidad? O sea, ¿hay victoria o no? Sí. ¿Por qué? Cristo ganó y te ha hecho más que vencedor. ¿Recuerdas Romanos 8:30? ¿Cuál es el final del creyente? La glorificación sin pecado en ti. O sea, imagínate ese estado de
de glorificación superior al estado de gracia en el que estás ahora, en donde ya no hay impulso de la naturaleza caída, limpio completamente del deseo de pecar. Yo me pongo en el no lo alcanzo a imaginar porque estoy bajo pecado. No lo alcanzo a imaginar. Hasta algunos dicen, oiga, ¿no va a ser muy aburrido? Hay esperanza porque Dios ha declarado la victoria del creyente sobre el pecado, la glorificación. El viejo hombre, Dios ha declarado su destrucción. No hay reconciliación, insisto. Párrafo 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca, o sea, esta guerra va a seguir por mucho, por algún tiempo, la parte regenerada por el Espíritu triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo. Así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica, o sea, los mandamientos del Evangelio, a todos los mandamientos de Cristo, como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. El párrafo 3 declara que el creyente vence el pecado, como tú lo has hecho hasta el día de hoy. ¿O no? O sea, está en la batalla, pero también es real. De parte de Dios que puedes vencer. Amén. Ahora, Romanos 7:23 dice Pablo: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, sí hay una ley del pecado, pero también hay una ley de Dios, la ley de la gracia, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, aquí otra vez el apóstol Pablo está reconociendo que esta batalla es real y que a veces vamos a caer. ¿Y saben? Les voy a decir algo. Incluso se hizo un libro hace algunos años cuando los profetas. No sé qué tan cierto sea, pero yo sí lo he visto en algunas ocasiones en las congregaciones, que participamos de un ejército donde sus propios soldados, en lugar de levantarse, se terminan de hacer daño. O sea, tú vas a caer o has caído. Y a tu alrededor hay soldados que van a caer también. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú llegues y te des tiro de brazo? Y ya sucedía en el cristianismo. Como si tú no cometieras ningún error. En lugar de que digas a Cristo, o sea, vamos a seguir peleando. Y a veces se nos dice que las mismas familias, tristemente. ¿Y eso vas? ¿Qué te enseñaron? ¿Eso es lo que te enseñan? O sea, ¿ves? O sea, estás dando el tiro de gracia. Y todo el conocimiento que recibiste por tantos años, y es tu hermano. Pero ¿qué pasa si está logrando cosas, está venciendo? Ah, sí, mi hermano, eso sí, se cae. No sirve para nada. Para eso me gustabas. Hermanos, eso es lastimar al que ya está lastimado. No haga eso, por favor. El mismo apóstol Pablo dice: a veces soy llevado cautivo por la ley del pecado, como diciendo, no sé si han leído textos donde Pablo dice: por favor, oren por mí. El que Dios usó para sanar enfermedades, para abrir cientos de iglesias, está diciendo de pronto: oren por mí. Segunda de Samuel 24:10, David, cuando censó al pueblo, le pesó en su corazón. Vea cómo
el creyente vuelve a Dios, vuelve a su Salvador y dijo: yo he pecado gravemente. Reconoció su pecado. También cuando Natán le dijo de Betsabé y de Urías, también dijo: sí es cierto, he pecado. Cuando alguien te confronte, es alguien que sube al ring, por ilustrarlo de esta manera, y te dice: vamos, levántate. Cuando alguien te dice: es que sí has pecado, no te está queriendo pisotear, sino que si lo hace con mansedumbre, te está diciendo: vete, levántate, no te quedes ahí. Y eso yo lo necesito, por favor. No me dejen ahí tirado. ¿Sí? Y eso es parte de lo que todos experimentamos en esta batalla. Amén. David le pesó en su corazón, y cuando alguien le pesa en su corazón, no lo dejes ahí. Párrafo 3.2, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de las fuerzas que da el Espíritu por medio de la palabra, de los medios de gracia. Romanos 6.14, el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya están bajo la gracia, van a vencer. Primera de Juan 5:4-5, el que es nacido de Dios vence al mundo, al pecado, a Satanás, su propia naturaleza caída. Esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por favor, predícate el Evangelio cuando estás tirado. Eso es lo que te va a levantar. Y si alguien viene y te dice: acuérdate de que Cristo murió por tus pecados, te está diciendo: levántate. Amén. Efesios 4:15-16, sigan la verdad en amor, crezcan en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Unido? Entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Tú estás puesto por Dios, por su Espíritu, en el cuerpo de Cristo, para unirte al resto del cuerpo. Hasta este momento, que yo me acuerde, desde que yo tengo memoria, sin Cristo incluso, cada parte de mi cuerpo nunca se ha peleado. Nunca he visto a mi mano pelear con la otra. ¿Vale? Sí. Cada parte de mi cuerpo siempre se ha ayudado una con otra. Y eso es lo que para eso se pone en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que necesitamos comprender. O sea, que yo crezca, que tú crezcas a la imagen de Cristo es santificador, eso es ser santo. Significa que tú estás siendo más y más capacitado para ayudar a los demás. No importa su condición. Me dice, pasó una persona una ocasión, drogadicta, y le di algunas cosas. Y yo no soy mejor que usted. Y le di algunas cosas, incluso me dice: oiga, ¿y tendrá? Bueno, ya. Y llegó una mujer a comprar y me dice: creo que me falta mucho. Ella es muy católica. Y mis hermanos, nos falta mucho. O sea, cumplir esto de Efesios 4, entender que estoy creciendo en Cristo, a la imagen de Cristo, y que yo fui puesto en el cuerpo de Cristo para provecho y edificación del cuerpo de Cristo, significa que tú no vas a ir a un soldado. Tú no lo vas a lastimar, tú no vas a ir. Miren, ni su pistolita ni su espada sabe usar. Porque tenemos una espada, la espada del Espíritu. Pero no es para matar a tu propio hermano, sino tu propio pecado.
Recuerda Jesús, cuando se enfrentó a Satanás, usó la escritura como espada. Para eso es. No es para que mates a tu hermano o lo hieras. Amén. Ok. Párrafo 3.3. Así que los santos de constitución crecen en la gracia, perfeccionan la santidad en el temor de Dios. Prosiguen su vida celestial. O sea, hay una vida espiritual, celestial, de reino en muchas personas de la tierra, lo cual no tienen todas las personas en las congregaciones. Pero tú sí. Eso significa que Dios te ha puesto para servir, para restaurar, para animar, para levantar. En un momento dado para señalar el error de alguien, sí, pero diciéndole, aquí estoy para ayudarles. Y no decíamos, yo nunca haría eso, hazte para allá que me contaminas. Jamás. Ok, recuerda que si Jesús es tu cabeza, tu rey, tú estás llamado a vivir conforme a las Escrituras. Segunda de Pedro 3:18. Crezcan en la gracia. Hermanos, si no hay gracia, si no hay espíritu, no hay santificación. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, Dios quiere que lo conozcas cada vez más. Cada vez más. ¿Cómo se manifiesta en ti? Cada vez más. Cada que vas a las Escrituras, Señor, déjame conocerte más. Abre mi entendimiento, engrandece mi corazón. Porque lo que conozco no es todo lo que hay de ti, no es todo lo que debo saber, hay mucho más. Por favor, no te limites a decir, yo ya conozco al Señor. Hay mucho más y estás llamado a crecer en ese conocimiento. 2 Corintios 7:1, ya lo leímos, amados, limpiémonos, o sea, continuamente, cada que haya una tentación, cada que a través de tus sentidos entró algo que tú dices, esto no le agrada a Dios, ve y Señor, perdóname, ayúdame, guárdame, límpiame. No puedes limpiar tu carne o tu espíritu, tu cuerpo, tu mente, tu alma, sin la sangre de Cristo. Así que no puedes decir, ya, para la otra ya no volveré. O sea, para la otra ya no hablo así. No, por favor, ve a la fuente donde tú sabes que eres limpiado y pide a Dios, Señor, solo por la sangre de Cristo soy limpio. Y vuélvete a levantar. Y conforme lo vas haciendo, se va perfeccionando tu santidad y lo vas dejando de hacer. Es un desafío. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros en Cristo, a quienes nos ha sido quitado el velo, dice Nueva Traducción Viviente, ya Dios te quitó el velo de tu entendimiento, ahora podemos reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Cristo a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Este texto memorízatelo, por favor. En la versión que quieras, sin duda de Corintios 3:18. Somos transformados. Esa transformación, sorpresa, si tú estás en Cristo, escucha, por favor, ya no se va a detener. Y si tú te opones en tu naturaleza vieja, no es amenaza, vas a tener que enfrentar al que te llamó. Si tú de pronto dices, Señor, ¿esto verdad que no es tan malo? Imagínate su mirada santa, llevándote a través de su espíritu y de su palabra a comprender que eso es impuro ante nosotros. No lo voy a tolerar.
el que no ha nacido de nuevo dice, ¿qué Dios me quiere obligar? No. Si no está el Espíritu, tú te sientes obligado a hacerlo. Pero donde está el Espíritu, tú quieres que suceda. Tú clamas, dice Romanos 8, por la regeneración, por la adopción de tu cuerpo. Señor, ya. Por favor, ya. Ya ven, Jesús. El impío dice, no vengas. Ni creo en ti, dentro de algunos dice. El impío sabe que va a enfrentar el juicio de Dios por su conciencia. Pero la iglesia, mis hermanos, sabemos que estamos siendo transformados y que esa transformación hoy no ha terminado, va a seguir. Mateo 28, dijo Jesús, verso 18 al 20, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Yo tengo autoridad sobre todo. Por tanto, le dice a sus discípulos, vayan todas las naciones, hagan discípulos. Yo voy a estar con ustedes. Y a esos, enséñenles a guardar los mandamientos que yo les he enseñado. Es decir, guíenlos en una vida de santificación. No es nada más que crean y bauticen y déjenlos así. No. Enséñenles a guardar todo lo que yo les enseñé a ustedes. Y si tú menosprecias en tu carne, porque sucede, algún mandamiento de Dios, no proviene de mí, proviene de Él. No me vas a enfrentar a mí diciendo, ¡ay, no es posible, Daniel! ¿Cómo? ¿Otra vez? Vas a enfrentarlo. ¿Quieres ser santo? Ok, aquí viene el ejercicio nada más. ¿Qué frase en la confesión de fe y práctica está respaldada? Ya se nos he dejado de tarea. Solo reflexionemos brevemente. Algunas personas, en relación a Mateo 19, verso 16 al 22, algunas personas dicen, ¿qué tanto puedo disfrutar de mi carne sin que yo deje de participar del reino? En las congregaciones. Como que yo puedo disfrutar, a ver, pastor, ¿verdad que puedo hacer esto? Y en su conciencia saben que, y a veces hasta tienen un mandamiento específico, y como que han sido engañados por alguna mentira del diablo, y tratan de actuar en ese sentido y tratan de buscar un respaldo. Les pongo un ejemplo. Y luego, ¿verdad? En otra congregación, llegó un hombre y se me acercó, joven, no sé, ni 30, está separado y tiene una niña. Inmediatamente hablamos de la presencia del Espíritu en el creyente. Inmediatamente me dice, así, me presento para hablar. Dice, y se voltea. Dice, no quiero que nadie me vea. Y él se ve. Me dice, ahorita le voy a presentar a tal persona que no la practicó. Dice, pero no estoy bien. Mi vida no está bien, me separé, empecé a hablar. Y luego viene esta persona porque se acercaron como 4 niños. Y uno de ellas, o él, era su hijo. Los otros 3 eran de la otra chica. Y me empieza a hablar de una relación. ¿Sabe qué es lo que su espíritu quería? Sin que yo le dijera nada, ni él me dijera nada. Acepte. ¿Verdad que está bien mi relación? Ambos están separados. Y está pretendiendo formar un amigo. Ante los ojos de Dios, ¿usted qué opina? Hay muchas cosas que Dios no aprueba. Y así hay muchas personas. Es en relación a esta pregunta. El rico, porque esa es la historia que menciona ahí Mateo 19, un joven rico se acercó y le dijo, maestro bueno,
¿qué puedo hacer qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Yo la pago. O sea, ¿qué hago? La pago, pero sigo viviendo como yo quiero. Algo así parecido a la indulgencia. Yo pago, pero quiero vivir en mi carne, mi vida que a mí me gusta. Pero ya quiero estar en el reino. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, pues guarda los mandamientos. Y le mencionó los 6 en relación a su prójimo. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Y le dijo, no, pues eso no se guarda del cumplimiento. Y Jesús lo vio con ternura y le dijo, ¿quieres ser perfecto? Ven, ahí está la clave. Ven, sí. Dios le descubrió, Jesús le descubrió su pasión, su ídolo, las riquezas, los bienes. Así hay muchas personas en las congregaciones en el mundo. ¿Cómo pago mi salvación, pero quiero seguir viviendo conforme a mí me agrade mi pecado? Quiero seguir satisfaciendo mi pasión, quiero seguir satisfaciendo mis deseos, pero quiero la salvación, Señor. ¿Qué hago? Sígueme. ¿Y qué significa ese sígueme? Renuncia a tu vida, renuncia a tus ídolos, renuncia a tu pecado. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cuál, perdón? Ok. Sí. Y termino. ¿Cómo puede uno ser santo sin ser legalista? Porque sabe que en muchas congregaciones, cuando enseñamos o empezamos a vivir en santidad y empezamos a señalar el error de los demás con el deseo de que salgan de esa condición, nos llaman legalistas, religiosos. ¿Qué será un legalista y qué será un santo? ¿Habrá diferencia o no? ¿Hay diferencia? Menciona una característica de un yo. Pues el santo siempre va a estar luchando con esa naturaleza. Por ejemplo, si pecas en no decir una mentira, puedes hacer una mentira y decir que te va a oír o estar en esa lucha, pero no sataniza, ¿no?, las cosas. Y el legalista se va al extremo. No puedes venir con falta porque eso es pecado. Mandamientos de Dios. Reglas de Dios. Reglas de Dios. No hay coherencia en lo que dice. Justo la parte que dice mi hermano, no poco lo de los días santos. No hay que comer en esos días. Y ven a alguien que lo hace como algo malo. Sin embargo, el punto es, como decía Jesús, ¿de qué sirve que no comas eso si de todas maneras, o sea, por dentro estás mal, ¿no? Entonces creo que no hay coherencia. De hecho, Jesús identifica a ese grupo de personas legalistas como hipócritas. No tienen vida espiritual, no está el espíritu en ellos. Ellos tratan por sí mismos, a través de una religión o a través de una vida piadosa, de establecer sus propias reglas y decir, esto es santo. Y le añaden incluso a los mandamientos de Dios, le añaden otros. Y si hay de aquel que no los cumpla, como hay congregaciones, hermana, por favor quítese sus aretes. Pues hay congregaciones donde hacen eso. Para que usted sea santa. ¿Será así? Ese es un legalista. Ahora, la mujer santa se viste decorosamente. Ahí vemos el equilibrio. El varón santo también se viste decorosamente. Se baña. Se perfuma en sus posibilidades, aunque venga con su ropita remendada, pero viene limpio. ¿Sí? Pero el legalista no impone reglas y
y aguas, porque Dios les llama hipócritas, porque ponen mandamientos de hombres y le dan más valor a sus doctrinas que a los mandamientos de Dios.